acerca del tema que vamos a considerar a partir del día de hoy con el estudio de Primera de Tesalonicenses. Es oportuno, yo creo, que tengamos la ocasión de estudiar juntos. Esta epístola es una carta corta. Vamos a acompañarla junto con el estudio de Segunda de Tesalonicenses, que Pablo abarca los dos temas corridos, el rapto de la iglesia y también en la segunda venida del Señor en las dos caras. Yo creo que tengamos la ocasión de estudiar. Hoy vamos a estar comenzando el estudio, pero antes quisiera que tengamos un tiempo de oración y también para dar oportunidad que otros más se conecten para empezar entonces el tiempo juntos. Yo voy a tener una palabra de oración, así que les animo a que me acompañen en este estudio que vamos a estar realizando, y vamos a pedir la dirección al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos en esta hora por la oportunidad que nos das, oh Dios, de poder reunirnos en tu nombre y a través de estos medios movernos también, Señor, tener la oportunidad de estudiar tu palabra. Agradecido, Señor, porque tu palabra siempre tiene la respuesta a nuestras inquietudes, a nuestras necesidades, y sabemos, oh Dios, que tu venida está cerca. Y todos estos acontecimientos, Señor, que estamos viviendo, nos ponen a pensar, nos ponen a reflexionar y a considerar, Señor, nuestra reunión contigo, Señor. Y queremos pedirte que tengamos un espíritu dispuesto, un espíritu investigativo, Señor, en tu palabra para conocer más acerca de tu venida, Señor. Bendícenos y guíanos en este tiempo. Queremos pedir, Señor, por el país, en la situación que estamos viviendo en el mundo entero, y queremos rogar principalmente, Dios, por la salud de las personas que se encuentran afectadas de manera directa o indirecta, Señor, por esta situación, para que tú, Dios, tenga misericordia de nuestro país, de nuestros conciudadanos. Señor, que tú des sabiduría también a nuestros gobernantes, que hagan las cosas de manera correcta, de manera transparente, de manera justa, Señor, que ellos están puestos para servir al país y guiar, Señor, al país en este momento difícil. Pedimos por tu iglesia, Señor, que en este tiempo también no cese de hablar, de testificar, de dar a conocer, Señor, el mensaje de salvación, sobre todo aquellas personas que están buscando una respuesta de ti, Señor. Bendice, Dios, también a los hermanos de nuestra congregación, y pedimos por los que están enfermos, que tú los bendigas, oh Dios, y tú los consueles. Te alabamos en esta hora y nos disponemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, buenas noches, hermanos. Me alegra estar con ustedes de nuevo para comenzar este estudio de Primera de Tesalonicenses. El enfoque principal de Primera de Tesalonicenses es acerca de la venida del Señor Jesucristo. Pablo dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Una de las garantías que nos da este pasaje de que nosotros vamos a resucitar y que vamos a encontrarnos con nuestro Señor es el hecho histórico de que Jesús murió y resucitó. Una verdad ineludible, irrefutable. Jesús murió y resucitó y está a la diestra del Padre, pronto por venir por su iglesia, hermanos. Así como lo vemos, nuestra mirada tiene que estar puesta en el cielo, aguardando que pronto el cielo se abrirá y nosotros veremos al Señor Jesucristo mostrarse
para recibir a la iglesia, como dice Pablo, en las nubes. Y nosotros saldremos para estar con el Señor. Entonces, este estudio de la primera carta de Tesalonicenses nos va a ayudar a despejar tal vez dudas, tal vez inquietudes que tenemos acerca de la venida del Señor. Y si usted tiene alguna pregunta a medida que vamos desarrollando el estudio, escríbala, anótela y al final entonces podemos comentar un poco más acerca de lo visto o de la pregunta que ustedes tengan relacionadas con el tema. Entonces, preciso es que podamos hacer una introducción a este estudio de Primera de Tesalonicenses, y a manera de introducción debo decir lo siguiente, que San Pablo es el escritor de esta carta de Primera de Tesalonicenses. Claramente él lo indica en los primeros versículos, la autoría de él, pero también él identifica dos coautores más, que son Silvano y también Timoteo, quienes estuvieron con él en este recorrido que él hizo el pueblo de Tesalónica, la ciudad de Tesalónica, y quienes también le ayudaron a fundar la iglesia, es decir, a establecer los primeros cristianos en la iglesia de Tesalónica cerca del año 51 después de Cristo. Vamos a ver algunos detalles ahorita más adelante, pero debo decir que posiblemente esta es la primera carta. Se discute que sea entre Gálatas y Corintios, las primeras cartas que Pablo escribió. Da la impresión de que Primera de Tesalonicenses es la primera carta que Pablo escribió, porque después que él avanza en el recorrido de su segundo viaje, él llega hasta Corinto, y desde Corinto él escribe esta carta y él la envía por medio de mensajeros para dar respuesta a las preguntas, las inquietudes que la iglesia tenía en relación a este tema de la venida del Señor. Un poquito para conocer la historia de Tesalónica, debo decir que la ciudad de Tesalónica fue fundada por Casandro de Macedonia. Casandro de Macedonia, creo que si han leído un poco la historia de antigua, era uno de los generales de Alejandro Magno. Y él la fundó por allá en el año 315 antes de Cristo, y le puso el nombre de Tesalónica porque este era el nombre de su esposa. Así que él honró la ciudad poniéndole el nombre de su esposa. Más tarde, cuando se levantó el Imperio Romano, Tesalónica fue conquistada en el año 168 antes de Cristo y fue hecha capital de la provincia de Macedonia. Y se mantuvo así bajo el dominio romano hasta los tiempos de Pablo, o sea, el primer siglo, y fue cuando Pablo le tocó visitarla. Ciertamente, como ciudad romana, tenía cierta autonomía cultural, religiosa y política, y eso también pues daba libertad a libertad de cultos también que habían en esta provincia. Después vamos a ver que había una sinagoga judía que se reunía aquí en esta ciudad de Tesalónica. Entonces, podemos tener ahorita en la estructura del segundo viaje que hizo Pablo un poquito más de detalle para que podamos ilustrarnos más. Quiero hablarles acerca de tres cosas en el estudio de hoy. Importante que nos ubiquemos con el estudio de Primera de Tesalonicenses, y voy a hablarles del momento, del motivo y del mensaje. Hoy vamos a ver esas tres cosas relacionadas con el estudio de Primera de Tesalonicenses. Cuando hablamos del momento, estamos queriendo decir, bueno, cuál fue ese tiempo que Dios escogió para que Pablo fuera a Tesalónica.
Recuerden que después que Pablo recibió la misión desde Antioquía para ir a hacer los viajes misioneros, él hizo 3 viajes misioneros principales, y en el primer viaje él no llegó a Tesalónica, pero en el segundo viaje sí él tiene la oportunidad de llegar a Tesalónica. Y si me pueden acompañar ustedes allá a Hechos capítulo 15, para que vayamos haciendo el recorrido juntamente como está indicado allí, y que tengamos el contexto bíblico y también el contexto histórico cuando surge esta iglesia, y también por qué Pablo escribe también a esta iglesia la carta de Primera de Tesalonicenses. Y nosotros tenemos allí en Hechos capítulo 15, versículo 36, que se lee de la siguiente manera. Dice que después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marco. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria, Cilicia, confirmando a las iglesias. Un asunto importante. Recuerden que se había tratado un tema relacionado con el judaísmo y el legalismo en el capítulo 15. Entonces la iglesia de Jerusalén escribió cartas, y entre los encomendados para llevar las cartas a los hermanos estaba Silas, y también Pablo, que fue a visitar a las iglesias llevándole la respuesta de la iglesia de Jerusalén en cuanto al tema de los judaizantes. Entonces, Pablo parte de Antioquía. Recuerden, Antioquía es la base de donde Pablo fue encomendado a su primer viaje misionero, y es la base también para su partida del segundo y el tercer viaje de Pablo. Entonces, él parte de este punto de aquí, donde estamos indicando en el mapa, Antioquía. Antioquía fue la primera iglesia con esa visión misionera que encomendó a Pablo y a Bernabé a ir a predicar el evangelio. En esta ocasión, Pablo toma a Silas porque hubo un desacuerdo respecto al asunto de llevar a Juan Marcos, y Bernabé parte de Antioquía y se va a Chipre, que era la tierra de Bernabé y donde habían estado en el primer viaje misionero. La Biblia no nos registra más detalles sobre qué pasó después con ese viaje de Bernabé y de Juan Marcos, y se enfoca Lucas en darnos detalles de lo que ocurrió en el viaje de Pablo y Silas. Y más tarde, porque entendemos que el escritor del libro de Hechos es Lucas, y bueno, él es el que va con ellos posteriormente y va escribiendo y dándonos mucho más detalles. Algo importante ocurre en este segundo viaje, en una de las primeras paradas que ellos hacen. Esta vez ellos no escogieron ir por mar, sino que escogieron ir por tierra. Aquí rodeando Asia y conectando también Europa, que era Macedonia, Europa es Macedonia, había una ruta comercial que era muy frecuentada, y esa ruta comercial llegaba también hasta Roma. Entonces Pablo esta vez escoge ir por tierra con Silas, posiblemente para pasar a su tierra natal, que era Tarso. No se nos da detalles si él paró allí en Tarso,
pero sí se nos indica que él pasó y llegó a Derbe. En el capítulo 16 leemos en los primeros versículos que dice: después llegó a Derbe y a Listra. Y allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Listra e Iconio fueron los últimos lugares que Pablo visitó en el primer viaje. O sea, cuando él hizo el primer viaje, él se fue por mar y entró por tierra acá y llegó por tierra hasta Listra e Iconio. Entonces ahora vemos que él va por tierra y llega aquí a Listra y también pasa por Iconio, pero se queda en Derbe. Y es interesante lo que ocurre ahí en Derbe porque él conoce a Timoteo. Timoteo, que a quien incluye él en lugar de Juan Marcos como compañero de viaje. Entonces ya era Pablo, Timoteo, Silas y Timoteo, tal como aparece en la introducción de la carta, porque ellos partieron desde Derbe y siguieron el viaje con Pablo. Interesante que en este encuentro, pues, Pablo incorpora a este muchacho, porque debemos decir, era un muchacho, Timoteo, un hombre joven, con una doble nacionalidad, era de madre judía y de padre griego, pero él le hizo circuncidar por el propósito de tener libertad de predicarle también a los judíos. Y creo que estratégicamente también Pablo lo escogió para tener la oportunidad de alcance, no solamente a judíos, sino también a gentiles. Después que él consolida a Timoteo en el equipo, Pablo intenta en este viaje tratar de cubrir la región de Asia con la predicación del evangelio, pero ocurre que el Señor no se lo permite. Fíjense que en el versículo 6 dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo para que hablasen la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Troas es una ciudad portuaria. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedónico estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. Fíjense que el escritor se incluye aquí. O sea que en este viaje iban Pablo, Silas, Timoteo y también el escritor, que era Lucas, es el escritor. Entonces, importante aclarar aquí qué está pasando. El interés de Pablo era poder saturar esta área primero, o sea, la región de Asia, cubrirla con el evangelio. Pero eso era lo que Pablo quería hacer, pero no era lo que Dios estaba previendo. Así que Dios le dice: Pablo, no te quedes aquí, vamos a pasar a Europa. Todavía Pablo no había tocado Europa en el primer viaje, pero en este segundo viaje lo va a hacer. Y es aquí en Troas, en este puerto que está frente a Macedonia, que él recibe esta visión y en esta visión él escucha que le dicen: pasa y ayúdanos. Entonces Pablo reconoció con toda certeza que era el Señor que estaba guiándole a ir a esta región nueva de Macedonia y poder anunciar entonces el evangelio en este sector. Podríamos decir la primera vez que el evangelio llegaría a Europa, o lo que hoy se conoce como Europa, la frontera de Europa y Asia. Entonces, la primera ciudad donde Pablo llega es Filipos.
Filipos. Y ahí nosotros tenemos en el versículo 11, que zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos. ¿Por qué Filipos? Dice que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, quiere decir una colonia romana, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Muchas cosas interesantes van a ocurrir en Filipos porque es aquí donde Pablo comienza a predicar. Interesante que aquí Pablo no encuentra una sinagoga. Pablo no encuentra una sinagoga como había ocurrido en el primer viaje que él había hecho en Asia, donde había estado, él había encontrado sinagogas. Pero aquí en Filipos no había una sinagoga, pero sí había un grupo de mujeres que se reunían para orar. Entonces Pablo, indagando y buscando la ocasión para predicar el evangelio, se une con este grupo de mujeres y les comparte el evangelio. Y ahí se menciona a Lidia, que dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo le estaba enseñando. Y es una primera conexión que ocurre en este lugar. Después la Biblia nos relata que Pablo cayó preso porque había una muchacha que estaba diciendo continuamente cuando Pablo estaba viajando para encontrarse con los hermanos: estos son siervos que han venido, siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el evangelio. Después Pablo echa fuera el demonio que había en esta muchacha, y todo esto se arma entonces un escándalo en Filipos por esta situación, y los judíos empiezan a buscar ocasión de llevar a Pablo a la cárcel, y Pablo termina encarcelado. ¿Recuerdan lo que ocurrió en la cárcel? Cuando Pablo estuvo en la cárcel cantando allá mientras estaba preso con los pies en el cepo y las manos atadas, ocurrió un gran terremoto, y en este terremoto todos los presos, todas las puertas de la cárcel se abrieron y el carcelero se iba a matar, se iba a suicidar. Pero Pablo dice: detente, no lo hagas. Y esto fue un encuentro maravilloso, porque fue la oportunidad de que este hombre se convirtiera, él y también su familia, y fueran bautizados. Después de esto, de esta conversión, los magistrados se enteraron de que Pablo era ciudadano romano e quisieron echar a Pablo a escondidas de la ciudad, porque temían perder la autonomía que tenían como ciudad, y que los romanos entonces los acusaran, porque ellos habían maltratado a un ciudadano romano sin hacerle juicio. Y Pablo entonces aquí usa sus beneficios de ciudadano romano para mostrarles pues que él era ciudadano romano y que deberían disculparse con él. Bueno, no era exactamente eso lo que Pablo buscaba, sino que entendieran que no era tan fácil el asunto, así como maltratarle y echarle a escondidas. Entonces, después que él sale de Filipo, Pablo se va a Tesalónica. Se despide de los hermanos y ya deja a los hermanos orientados en la fe, y entonces él va a Tesalónica. Y nos vamos a ir al capítulo 17. Dice que pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónicas. Eso está aquí mismo en la región de Macedonia. Filipo está acá arriba y Tesalónica está acá un poco más abajo. En medio de Berea y de Filipo está Tesalónica. Entonces, él llega a Tesalónica, y aquí Pablo
encuentra una sinagoga judía en Tesalónica. Y como era de costumbre, cuando Pablo encontraba una sinagoga judía, él iba y se reunía y usaba también la oportunidad de que él era judío para poder compartir el evangelio y que se le diese la oportunidad, como él era maestro, se le diese la oportunidad también de leer la ley. Y esta era la ocasión que Pablo aprovechaba para poder testificar entonces acerca de Jesucristo. Fíjense que dice el versículo 3, que declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Prestenle atención a este detalle, porque después que Pablo se reúne con los hermanos allí en Tesalónica, con los judíos en Tesalónica, resulta que un buen grupo se convierte. Y ciertamente esto es lo que va a producir después un rechazo hacia Pablo, porque digamos que la sinagoga perdió mucho de sus feligreses, y entonces pues ellos al sentirse insatisfechos con esta situación, ellos causan un alboroto y buscan hombres ociosos para tratar de agarrar a Pablo y acusarlos. Miren lo que dice el versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón y procuraban sacarle al pueblo, seguramente para lincharlo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Miren cómo eran conocidos Pablo y Silas y Timoteo en este tiempo, esos trastornadores, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad. Oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. E inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Aquí llegamos entonces al punto de reconocer qué pasó en este viaje. Pablo llega, está 3 días de reposo testificando el evangelio, se arma un alboroto y Pablo tiene que salir de manera inesperada de Tesalónica y entonces se va rumbo a Berea. Bueno, no es de nuestro interés abordar todo el recorrido de Pablo, nos vamos a quedar aquí en Tesalónica. Voy a mencionar nada más para conocimiento de ustedes que él estuvo en Berea, después él bajó a Atenas, donde dio aquel famoso discurso en el capítulo 17, después de eso él va a Corinto y allí conoce a Aquila y Priscila y regresa. Después de estar en Corinto, después de un buen tiempo de estar en Corinto, él regresa a Éfeso y baja hasta Jerusalén porque tenía hecho un voto y iba a cumplir ese voto, y después de eso él regresa de nuevo a Antioquía para informar a la iglesia de qué había pasado en este segundo viaje. Emocionante. Yo me imagino que andar con Pablo era una vida emocionante, de caminatas, de viajes en barco, de persecuciones. Tal vez a muchos les hubiera encantado poder acompañar a Pablo en todas estas travesías, aunque eran situaciones difíciles, pero muy emocionantes. Y bueno, la palabra nos registra esto para que tengamos el contexto de qué había pasado en este viaje cuando Pablo conoció a los hermanos de Tesalónica
y estableció la iglesia, los primeros creyentes ahí en Tesalónica. Este es el momento en que nosotros podemos decir el evangelio llegó ahí a Tesalónica y se estableció la primera congregación en este lugar. Seguido, vamos entonces a considerar lo que serían los motivos. O sea, cuando Pablo escribe esta carta, ¿qué motivó a Pablo a escribir esta carta? Y voy a mencionar dos cosas importantes aquí que nos es necesario poder reconocer en el estudio que vamos haciendo. Miren, si tú lees el libro de Hechos detenidamente y le prestas atención al trabajo que estaba haciendo Pablo, te das cuenta que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, tenía una estrategia para trabajar. O sea, una estrategia que él seguía y de acuerdo a esa estrategia, él iba siguiendo esos pasos para poder avanzar en la predicación del Evangelio. Vamos a hablar un poquito de la estrategia de Pablo. Fíjate, por ejemplo, vamos a ir a Hechos capítulo 13, 39, hablando del primer viaje de Pablo. En Hechos 13, 39, una de las primeras cosas que Pablo hacía era ir y predicar donde ya se conocía la Escritura. ¿Y cuáles eran estos lugares? Bueno, estos lugares eran las sinagogas. Dice Hechos 13:39 que él fue a la sinagoga y que él les estaba predicando. Y le dijo, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, del Señor Jesucristo, se os anuncia el perdón de pecados y que de todo aquello de que la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Qué mensaje que Pablo, más revolucionario que Pablo está llevándole. Él llega como judío, se identifica como judío, pero le dicen, miren, la ley no nos ha podido redimir, pero yo quiero hablarles de alguien que sí nos ha podido justificar, que nos ha podido redimir. Este se llama Jesús. Y él les predicaba entonces en la sinagoga Jesús. Me imagino esas argumentaciones de Pablo demostrando con la escritura claramente cómo esas profecías hacían referencia a Jesucristo y él entonces les conducía a un entendimiento del Evangelio. También cuando vimos en Hechos capítulo 17, cuando él llegó a Tesalónica, él llegó primeramente entonces a esta sinagoga de Tesalónica y ahí estuvo predicando. Ese es el primer paso. El segundo paso en su estrategia era cuando ya él tenía un grupo de hermanos que habían escuchado el Evangelio y que consentían reunirse con él, él entonces les exhortaba a permanecer en la fe, les exhortaba a permanecer en aquello que habían sido enseñados. En versículo 43 de Hechos 13 dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían que perseverasen en la gracia. Entonces él agarraba a los hermanos que se habían identificado y él los exhortaba con la palabra y les animaba a permanecer en esa palabra que se les había enseñado y que ellos habían creído. Pasado un tiempo, entonces, si él tenía oportunidad de quedarse más de un mes, entonces él pasaba a la tarea de confirmar a los discípulos. Y la palabra de Dios nos dice allá en Hechos 14:22 que Pablo confirmaba los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo nunca ocultó a los hermanos y a las iglesias nacientes
las dificultades que iban a enfrentar por hacerse cristianos. El hacerse cristiano era ponerse en el blanco de los judíos, también en el blanco de los enemigos. Iban a haber persecuciones, iban a haber tribulaciones, pero Pablo les animaba a que no desfalleciesen, que siguieran adelante, y así los confirmaba como discípulos en los caminos del Señor. La cuarta cosa que él hacía, si tenía oportunidad de quedarse tiempo con los hermanos, era lo que dice Hechos 14:23, que él constituía ancianos para que ayudasen a liderizar y ministrar a la iglesia. Dice Hechos 14:23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, esto era importante, establecer un grupo de líderes que le ayudara a dar dirección a estos creyentes que recién se habían convertido y habían escuchado a Pablo. Y seguramente estas personas que eran elegidas como ancianos eran las personas que en las que había visto más compromiso y crecimiento, digámoslo así. La quinta parte de la estrategia de Pablo era escribirle cartas a los hermanos. Recuerden que Pablo escribió casi 13 cartas circulares a todas las iglesias, y él escribía las cartas para resolver las inquietudes que las iglesias tenían, los problemas que tenían los pastores o los ancianos que estaban ministrando a las iglesias. Y de esta manera Pablo tenía un contacto directo con las iglesias y con los hermanos, y estaba dándole mentoría y seguimiento a todas las iglesias. Increíble, impresionante la tarea del apóstol Pablo. Como Pablo, yo siempre digo que si Pablo hubiera estado en nuestro tiempo, él solito hubiera evangelizado el mundo, porque es increíble la capacidad que Dios le dio a este hombre en ese tiempo, con recursos limitados y con toda la oposición, de hacer una obra tan inmensa en cuanto a la predicación del evangelio, pero también a escribir tantas cartas que nosotros tenemos. Se podría decir que Pablo prácticamente escribió de los libros del Nuevo Testamento la mitad de los libros que están en el Nuevo Testamento. Entonces, esto nos permite conocer la estrategia de Pablo, nos permite entender qué pasó en Tesalónica y por qué él se apura a escribir esta carta antes de terminar el segundo viaje, porque como recuerdan, les dije en la introducción que él escribió esta carta cuando él bajó a Atenas y de Atenas a Corinto. Nos permite entender que, si ustedes se fijan, él les predicó a los hermanos y él los exhortó. Los primeros dos puntos de la estrategia él logró cumplirlos presencialmente. Luego tuvo que salir abruptamente, digámoslo así, intempestivamente. Él tuvo que salir de Tesalónica y no pudo confirmar a los hermanos. Entonces Pablo se va con una gran carga y una gran preocupación, porque el trabajo quedó, digámoslo, inconcluso, a medio hacer. Y es esto que motiva en gran parte a Pablo a escribir rápidamente para tratar de culminar una tarea que había quedado inconclusa. Por otra parte, también los hermanos, como habían empezado a sufrir persecuciones de su gente por causa de hacerse cristianos, ellos empezaron a dudar de su fe un poco, y por otro lado empezaron a preocuparse si es que este asunto de que Pablo les había conversado de la venida del Señor, es que ya ese tiempo se había acercado, y qué había pasado con los que habían muerto seguramente por la persecución, o otros que habían muerto de manera natural. ¿Qué sería de esos hermanos? Entonces todas estas preguntas quedaron sin
respuesta en la cabeza de los hermanos y ellos empezaron a preocuparse. Entonces, la carta va enfocada en confirmar la fe de los hermanos. Esta es la tercera parte de la estrategia de Pablo y de resolver las inquietudes. Entonces, vamos a ver después en la carta que él envía de regreso a Timoteo a Tesalónica para que le rinda un informe de qué pasó con los hermanos después que él salió y entonces él saber cuál es la situación real de ellos. Y después de eso, él recibe el informe de Timoteo, entonces él le escribe la carta a los hermanos. Un poco esto es lo que explica las razones por qué Pablo se animó a escribir a los hermanos de Tesalónica en el curso de su segundo viaje. Bien, hasta aquí espero que me estén siguiendo y quiero mostrarles la tercera parte. Ya vimos el momento, vimos también el motivo y ahora vamos a ver el mensaje. Un poquito para hablar del contenido de la carta de manera panorámica, de manera general. Y quiero decirles que un enfoque importante en la carta de Primera de Tesalonicenses es la venida del Señor. La venida del Señor. El otro enfoque importante en la carta es la edificación de la iglesia. Y de esto pues tenemos que hablar un poco con más detenimiento para que podamos reconocer. Y yo quiero que ustedes allí donde están busquen Primera de Tesalonicenses y vamos a ver de manera general, a vuelo de pájaro, un poco el enfoque general de la carta. Ya dijimos que esta carta la escribió Pablo hacia el año 51 y que el tema principal de la carta es la venida del Señor o el regreso del Señor Jesucristo. Ahora, van ustedes a notar que este tema está presente en cada capítulo de Primera de Tesalonicenses. Por ejemplo, vamos a ir al capítulo 1. En el capítulo 1, Pablo empieza a dar gracias a Dios por ellos y hace varias explicaciones ahí de sus motivos de acción de gracia. Y él llega al versículo 9 y 10, donde él les explica, bueno, que estuvo muy contento que ellos recibieron el evangelio, que han sido ejemplo para los hermanos de toda la región, Macedonia y Acaya, han estado recibiendo el testimonio de lo que estaba pasando con los hermanos de Tesalónica. O sea, un impacto que hizo el evangelio en estos hermanos. Entonces, llegando al versículo 9 y 10, dice así. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que los recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es interesante porque Pablo no pierde oportunidad y de una vez él pone de manifiesto el tema de la venida del Señor. Y él les dice aquí, miren, ustedes han creído en Jesucristo, a quien Dios resucitó de entre los muertos y quien está en los cielos, pero de ahí va a venir el Dios Padre le va a enviar y de ahí va a venir para salvarnos, librarnos, dice él, de la ira venidera. Hago una pregunta para que reflexionen. ¿A qué se está refiriendo Pablo cuando él dice que el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia para librarla de la ira venidera? Bien, este es un pasaje hermosísimo de la Escritura donde categóricamente nos muestra la palabra de Dios que la iglesia no va a pasar por la tribulación. La iglesia no va a pasar por la tribulación. Hay muchas enseñanzas que si sí va a pasar, si no va a pasar, si va
a quedarse hasta la mitad de la tribulación, en fin, que tratan de explicar este asunto de la venida de Cristo por su iglesia. Pero categóricamente aquí está diciendo Pablo que el Señor vendrá para librarnos de la ira venidera. Y si ustedes van también allá en el capítulo 5, versículo 9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice que no nos ha puesto para ira, quiere decir que Él nos va a librar de la ira venidera. Esto quiere decir del tiempo de juicio que viene sobre la tierra en la tribulación. Y hermano, yo quiero decirte, si pues tal vez te has preguntado, te has inquietado por lo que está pasando en el mundo entero, si es que empezamos ya los tormentos de la tribulación. Hermanos, mira, esto no es nada. No es nada en comparación con lo que el mundo va a vivir en el tiempo de la tribulación. Yo debo decirte que la historia de la iglesia han habido momentos difíciles, han habido guerras, han habido pestes, han habido hambre, y todas estas situaciones preocupan a los cristianos de la época, preguntándose, señores, ¿que ya vienes? ¿Sí? Porque imagínense a los creyentes que estuvieron en la Primera y la Segunda Guerra, que hablan de rumores de guerra y todo lo demás, pues los cristianos en aquel tiempo empezaron a preocuparse también. Y como tú y yo tal vez hoy día estamos pensando, Señor, ¿qué es lo que tú quieres con todo esto que está pasando en el mundo? Entonces, hay que entender la palabra de Dios para tener paz respecto a esto. Y categóricamente, pues, el Señor nos enseña que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Este tema lo vamos a abordar más adelante en el capítulo 5 y también en la segunda epístola de Tesalonicenses. Pero, de momento, quédate con esto. O sea, la iglesia no va a pasar por la tribulación. Dios ha dispuesto que el Señor Jesucristo venga para sacar a la iglesia y llevarla. En segundo lugar, fíjate que en el capítulo 2, Pablo hace mención de otro aspecto que tiene que ver con la venida del Señor. Y este segundo aspecto que él toca en el capítulo 2 es que el Señor viene para recompensar a la iglesia. El Señor viene para darle coronas a la iglesia. Versículos 19 y 20 dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois gloria y gozo. Pablo está dando testimonio respecto a lo que los creyentes de Tesalónica representan para su ministerio. Él está diciendo, ustedes son gozo y corona mía en la venida del Señor Jesucristo, es decir, por el testimonio de haberles alcanzado para Cristo. Pero eso también nos ayuda a entender de que en general, cuando el Señor venga, viene para dar coronas a su iglesia, es decir, para premiar a su iglesia por el servicio, por el trabajo que hayan hecho. Recuerdas que hay 5 coronas que se mencionan que la iglesia va a recibir o que los creyentes van a recibir. Y estas coronas son premios por la labor que la iglesia haya hecho, por la labor que hayamos realizado en el nombre del Señor. No son un medio de salvación, porque la salvación es enteramente gratuita por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero las coronas sí son un premio que es por tu servicio al Señor. Así que si hay una cosa en la que debemos mantenernos ocupados nosotros los creyentes, no es preocupados por la situación, sino ocupados en poder estar compartiendo el evangelio. Miren que la gente hoy día, en este tiempo de la pandemia, está muy sensible a oír el mensaje. Casi muy pocas personas rechazan el mensaje y es oportuno poder compartirles a las personas acerca del mensaje del Señor Jesucristo, del evangelio. En tercer lugar, en el capítulo 3, Pablo habla al final del capítulo, y fíjense que casi
Al final de cada capítulo es que él está haciendo mención de la venida del Señor. En el capítulo 3, él habla de la reunión de los santos, como preámbulo a una aclaración, a una pregunta que le habían hecho, ¿qué pasó con los hermanos que durmieron? Y Pablo dice allá, en el versículo 12 y 13, dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y noten lo que dice el final de esta oración. Dice, con todos los santos. Quiere decir que cuando el Señor Jesucristo venga para librar a su iglesia de la ira venidera, cuando venga con su iglesia, cuando venga por su iglesia a repartir coronas, también vendrán con él todos sus santos. ¿Quiénes son estos todos sus santos? Son los que han muerto y han partido para estar con el Señor. Bueno, desde Pentecostés hasta la fecha, diríamos que la gran cantidad de santos que está en la presencia del Señor es inmensa, es grande. Bueno, todos ellos vendrán con el Señor y hemos de ser reunidos los que vienen con el Señor, y nosotros estamos en la tierra, si todavía estamos en la tierra para entonces, nos tocará encontrarnos con el Señor. Bien, en cuarto lugar, en el capítulo 4 está el meollo del asunto, o sea, la explicación extensa del asunto acerca de la venida del Señor. Viste que Pablo fue progresivamente adentrándose en el tema, y en el capítulo 4, versículos 13 hasta el 18, él hace una explicación de que el Señor va a venir para levantar a su iglesia. Y este es el pasaje bien conocido, cuando él dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Por eso él les está escribiendo. Dice, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, como lo dijo al final del capítulo 3. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos o no nos vamos a adelantar a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, en este capítulo, Pablo hace una explicación amplia acerca de los muertos que van a resucitar, los muertos en Cristo que van a resucitar, pero él también habla que en este momento, cuando el Señor venga, si estamos vivos, dice que seremos transformados en un abrir y en un cerrar de ojos. Esto también lo dice Pablo allá en Primera de Corintios, capítulo 15, creo, 50 en adelante. Él da esta explicación. Y además de eso, él empieza a explicar en el capítulo 5 que el día del Señor vendrá posterior al levantamiento de la iglesia. ¿Qué es el día del Señor? El día del Señor es, sino otra cosa, que la tribulación que viene sobre la tierra. Mira lo que él dice en el capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. Fíjate el pronombre que él está usando. Él está hablando no está hablando en segunda persona. Él no está hablando de ustedes. Él está hablando de ellos.
porque ya no está incluyendo a la iglesia. Y que ellos, dice que cuando ellos digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, ¿ves? Él regresó ahora a la primera persona del plural, ¿verdad? La segunda, sí, la primera persona del plural, para hablar de vosotros, vosotros. Entonces, él explica aquí que la iglesia no va a pasar por la tribulación, que la iglesia va a ser levantada antes. Por eso hablamos del rapto de la iglesia. La palabra rapto como tal no la encontramos, pero aquí en el pasaje que estamos estudiando dice que será arrebatada. Después, cuando yo vayamos a estudiar ese capítulo, les voy a explicar que esa palabra también se usa en otras partes de la Biblia y les voy a dar toda la explicación respecto a esto. Entonces, aquí tenemos un panorama más amplio, más extenso de la doctrina de las cosas futuras en relación a la segunda venida de Cristo, que nosotros las vamos a examinar todas en detalle. En el capítulo 5, él culmina lo que quiere decir a la iglesia respecto a la venida del Señor, y él les dice en el versículo 23, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Esto es impresionante, que Pablo cierre esta carta diciendo esto, porque siempre te hemos dicho respecto a la salvación, que hay tres aspectos importantes que están relacionados con la salvación. Uno es la justificación, en la cual nosotros somos librados de la condenación del pecado. El segundo estadio de la salvación tiene que ver con la santificación, en que Dios nos ha dado su Espíritu Santo para ser librados del poder del pecado. Y digo ser librados del poder del pecado porque aunque tú seas cristiano, la presencia del pecado todavía persiste en nosotros. Y entonces tenemos que aprender a través de la sumisión al Espíritu Santo a controlar esos deseos que hay en nosotros, esos deseos de la carne que hay en nosotros. Como Pablo decía allá en Romanos capítulo 7, lo que quiero hacer, eso no hago, sino lo que no quiero, eso hago. Entonces es la lucha interna que hay todavía, porque la presencia del pecado está en cada uno de nosotros, pues vivimos en un cuerpo de carne y sangre y todavía vivimos en un cuerpo de debilidad. Pero un tercer aspecto involucrado en la salvación es la glorificación del creyente o la redención del creyente. ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, esto ocurre en el momento de la transformación del creyente o en el momento de la resurrección del creyente. Porque, si te explico de esta manera, los que han muerto en Cristo están allá en alma y espíritu, pero no tienen un cuerpo todavía. Y tú y yo, aunque tenemos el Espíritu Santo, todavía estamos limitados en este cuerpo de carne y sangre vendido al pecado, porque estamos luchando con eso constantemente. Pero llegará el momento en que el Señor mismo nos va a unir espíritu, alma y cuerpo con un cuerpo glorificado. Entonces, sí, todo nuestro ser va a ser santificado completamente. ¿Con qué poder? Con el poder del Señor Jesucristo. Dice el versículo 24, fiel es el que nos llama, nuestro Señor Jesucristo, dice, el cual también lo hará. O sea, Él va a cumplir esta promesa para ti y para mí. De ese momento en adelante, no tendremos nada más que ver con el pecado. El pecado ya no será parte de nuestra vida, porque hemos de recibir un cuerpo semejante al de la gloria suya, dice Juan, porque le veremos tal como Él es. Esa es la esperanza que nosotros estamos aguardando de la palabra de Dios. Por eso tenemos nuestra mirada puesta en el Señor, mirando al cielo, porque pronto oiremos la trompeta y sonará la trompeta y nosotros partiremos dejando todo lo que se queda acá, todo lo que tú hayas podido hacer en esta vida, tus estudios, tu negocio, todo lo vas a dejar aquí. Solamente vas a ir tú
y los que han creído con nosotros nos van a acompañar. Eso es lo que se llama el rapto de la iglesia. De la doctrina, de la enseñanza de la palabra de Dios, que nosotros debemos tener clara para que no seamos engañados por el enemigo. Entonces Pablo se preocupó por la iglesia de Tesalónica, les dije al principio, porque tuvo que salir de manera inesperada, pero entonces él escribe la carta. Y fíjense lo que él dice en el capítulo 3, versículo 10. Voy a leer desde el 6 para que tomen la idea. Yo les dije que él mandó a Timoteo a ver cómo estaban los hermanos. Dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. O sea, Pablo estaba contento de que Timoteo regresó con estas noticias. Y fíjense en qué manera lo expresa él. Él dice, porque ahora vivimos, tenemos ánimo, dice Pablo, si vosotros estáis firmes en el Señor. Qué lamentable hubiera sido que Timoteo llegara con la noticia y dijera, bueno, hermano Pablo, todos los hermanos de Tesalónica, cada quien se fue para su casa y ya la iglesia no sigue más. No, eso no fue lo que pasó en Tesalónica. Los hermanos estaban firmes, estaban animados con lo poco que habían escuchado del apóstol Pablo. Entonces, él dice acá, en el versículo 9, por lo cual, ¿qué acción de gracia podremos dar a Dios por vosotros? Por el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Fíjate eso que Pablo está diciendo ahí. Aunque ellos habían escuchado el mensaje, Pablo dice, todavía hay que ahondar más, hay que crecer más en la fe. Entonces, él les dice, yo espero volver a verlos, dice, para que también les ayude con esto, o sea, para que crezcan en la fe. Entonces, por esa razón, Pablo también escribe esta carta para confirmar a los hermanos y después él va a hacer el intento de pasar o enviar algún mensajero allá a Tesalónica para ver que esto sea así. En segundo lugar, el amor, y tal vez no te leí el pasaje del primer capítulo, pero voy a leértelo ahorita. Cuando él hace la introducción de la carta, él dijo, damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de la constancia en la esperanza en nuestro Señor. Ahí están los tres elementos que les dije, la fe, el amor y la esperanza. Pero él habla de una fe que no es teórica, él habla de una fe que no es intelectual, él habla de una fe que tiene obras, porque él está diciendo de la obra de vuestra fe. Recuerda que dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Bueno, estos creyentes tenían un testimonio de fe vivo y la gente conoció, como dice allá en el versículo 7, que ellos, del 6 en adelante, que ellos dieron un testimonio de un verdadero arrepentimiento. O sea, la gente supo que ellos eran antes adoradores de ídolos, pero que ahora ellos adoraban al único Dios verdadero. Una fe que tiene obras, que se manifiesta, es una fe genuina, es una fe verdadera. Pero así también el amor, porque Pablo dice allá en 1 Tesalonicenses 3:12, en su oración por los hermanos de Tesalónica, dice, y el Señor os haga crecer y abundar el amor uno para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros.
O sea, cuando Pablo le dice que el Señor les haga abundar, es que Él les está animando a seguir creciendo en la fe, pero también creciendo en el amor. Y Él escribe expresiones prácticas de ese amor en el capítulo 5, donde da una lista de tareas en que la iglesia se puede ocupar para mostrar ese afecto entre hermanos, ese compañerismo entre hermanos que debe ser evidente, y esa relación que une a la iglesia a permanecer a pesar de las situaciones que estemos viviendo. Entonces, la iglesia es edificada en la fe, es edificada en el amor y en la esperanza. Este era el